Hola, muy buenas a todos. Por fin os traigo sonido a la 3DS. Sí. Y es que el otro día subí un vídeo probando el NTR en directo y descubrí que no transmitía sonido. Bueno, en realidad ya lo esperaba porque lo había leído, pero bueno. La cosa es que he comprado un cable doble jack para transmitir el audio y creo que se escucha fatal. Pero al menos algo se escucha. Con lo cual no va a ser tan aburrido el gameplay como el otro día con el Monster Hunter, que solamente se escuchaba mi voz. Muy de vez en cuando, porque aún no estoy acostumbrado a comentar, pero bueno, no pasa nada. En fin, que he decidido traeros el Zelda Majora's Mask por dos razones. Uno, quería empezar con la saga de Zelda, y estuve a punto de empezar por el Ocarina of Time, que naturalmente es el primero, pero bueno, me decidí por el Majora's por una razón, y es que según leí es bastante diferente a la versión de la Nintendo 64, que fue la que yo jugué hará o más. Entonces, claro, el otro Majora's, el de la Nintendo 64, fue desarrollado en 14 meses, en un año y poquito. Es el que tiene un récord en la saga a la hora de crearlo. Es bastante peculiar, porque bueno, el Majora's utiliza muchísimos elementos ya creados antiguamente en el Ocarina of Time. Por eso en parte yo creo que lo hicieron tan rápido. O sea, la mayoría de los personajes que cogieron del Ocarina, algunos comparten el mismo nombre o tienen el nombre cambiado. O sea, veremos a lo largo del juego, pues según vaya recordando yo también, veremos cómo distintos personajes aparecen en ambos juegos e intentaremos ir recordando cada uno de ellos. La cosa es que este juego me gusta muchísimo por la diferencia que tiene con toda la saga de Zelda. Y es que es una historia bastante inusual. En primer lugar, porque no ocurre dentro de Hyrule, que es con lo que ocurre, donde ocurre la mayoría de los juegos de Zelda, es el mundo de Zelda. En este caso, Link tiene una aventura en Termina, que es como un mundo paralelo a Hyrule. Y como os decía, los personajes pues son idénticos a los personajes de Ocarina of Time. Y bueno, el caso. Este juego presenta una peculiaridad bastante curiosa, además, aparte de todo esto. Y es la parte oscura que conlleva, por así decirlo. El juego presenta el modelo de duelo de Kubler-Ross. Es decir, en este juego consiste en que las personas pasan, vamos a ir poniendo el nombre, ahí venga, que se... Naturalmente nos tenemos que llamar Link, eso no cabe duda. Como os decía, eh, el modelo de duelo de Kubler-Ross consiste en un duelo que les pasa a las personas cuando pierden a un ser querido o cuando saben que van a morir. Cada una de estas fases por las que pasa una persona suelen ser negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y cada una de estas viene representada en las distintas partes de Termina. En la ciudad del reloj, en el bosque catarata, en el bosque nevado, no en el bosque nevado, madre, en el bosque catarata, perdón, en el pico nevado, en la gran bahía y en el valle Icana, de cada una. Y bueno, ya me caí un mes para que podamos ver la intro y luego sigo contando. Creo que se va a escuchar un poquito mal el sonido, ¿eh? Así que os voy a ir comentando un poco para que no quede así tan funesto. Ahí vemos a Talla y a Tael. Tael es el hada morada y Talla la otra, que será la que luego nos acompañe. Ahí tenéis un poquito de spoiler. Y bueno, por ahí vemos a Link, que todo esto ocurre después de los sucesos de Ocarina of Time. Después de vencer a Ganondorf y volver a su etapa normal. Ahí vemos a Link con Epona y con un escudo Hylian, por cierto, algo diferente del que veíamos en Ocarina of Time. Ahí está la máscara de Majora's. Y detrás de ella, ¿quién se esconderá? Para los que no conozcáis al personaje este, también aparecía en Ocarina of Time. Es Skull Kid. Te lo encontrabas ahí en los bosques perdidos, tocando la flauta. Y ahora pues parece que el niño se aburría. Y en vez de tocar la flauta,
Pues... Deja de toquetearme, cabrón. Pues nos roba la ocarina. Y como el sueño de toda su infancia fue ser flautista, a falta de flauta, pues se lleva la ocarina. Y dice, pues voy a ser músico. Voy a dejar mi vida atrás. Y a vosotras dos también. Al menos a una. Y aquí Link, que por cierto me encanta el modelado que tiene el personaje en la 3DS. Se ve genial. ¿Qué haces? Mm, Trapaca. Pues ahora me llevo el caballo. Y este va también. No tenemos muy claro de dónde se agarra Link. Porque o le está tirando de los pelos a Epona. O se coge... Ah, no, está cogido de la pierna. Vale, vale, vale. Nunca me he fijado en ello. Se coge de la pierna de Skull Kid. Y bueno, ya por fin lo manda a tomar por culo. Y ahora pues tomaremos el control del personaje. A ver, así... Tengo que acostumbrarme todavía un poco a lo... ¡Anda, mira! ¡Qué guapo! Si mueves la consola, te funciona como mover la cámara. Tengo que acostumbrarme todavía a los controles. Estar acostumbrado a la Nintendo 64. Esto me flipaba muchísimo, el cómo cambiaron los saltos. Esto es una gran mejora respecto a la Ocarina of Time. Una de las primeras cosas que me cautivó del juego, la primera vez que lo jugué. Y ahora pues bueno, nos caemos aquí en el maravilloso mundo de las máscaras y otras drogas y a saber lo que le pasa. Esto en realidad viene en una referencia al cuento de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia se cae por la madriguera, persiguiendo al conejo. Pues en este caso, Skull Kid vendría a ser el conejo y yo sería Alicia, con esos cabellos rubios. Ah, sí, eres fuertísimo, tío. Y esto es lo que no me queda muy claro, lo que le hace Skull Kid a Link. En plan, pues ¿por qué le convierte en un Deku? ¿Por qué no en otra cosa? Y ahora pues le van a hacer ahí bullying, un montón de Dekus. Ah, pobrecillo ya sufriendo jaquecas, vamos a empezar. Y qué carita más triste que tiene, pobrecillo. Ay, es que me he convertido. Pero bueno, sigue siendo rubio y eso te hace mejor persona. No pasa nada. Qué cabrón. Y ahora va a pasar algo muy bonito. Taya le hace bullying, se ríe de él, y Skull Kid dice adiós, ya me he librado de ti. Chao. Y luego vendrá con sus historias, en plan, ay no, que era broma, que yo te quiero, Link, que en realidad no soy no soy mala gente, soy nada buena. Todo por el interés de querer volver a ver a su hermano. Pero bueno, pasarán un montón de trifulcas y historias juntos. A fin de cuentas, en este juego tienes 3 días para pasártelo. Vamos un poco al Gumio, a por rupias. Ue, que hay que ir recolectando que luego nos van a hacer falta. Venga, vamos para allá. Me encanta cuando da vueltitas. Sí,
Mírala, mírala ahora como quiere que la perdone. Ahora vas de chivata, vas a querer que te ayude. Anda, anda, tira para allá. Y serás compañera porque... Ah, es verdad, en este juego no estaba Navi porque el Link se suponía que la estaba buscando. Y te pasas todo el puto juego con la putada esta de mierda que sabes que te ha hecho bullying de primeras, que se quería reír de ti. Y solamente pues porque sí, porque no tienes más. Nada, las flores estas te puedes meter y vas volando por ahí, mágicamente. Y luego podías tirar cosas y demás. Me parece que era aquí ya cuando te daban las nueces de Q. Mira, ese árbol está ahí todo triste. Y también tiene una historia funesta, seguro. Como todos los personajes de este juego. Yep. A ver, aquí... Ah, ahí están las nueces. Bien, bien. ¿Qué botón es ese, hija mía? Sí, sí, lo que tú me digas. Ah, vale, aquí abajo inventario, sí, sí. ¿Y dónde las pongo? No. Vale, arrastrando así. Perfecto. Vamos a probar. Vale, con el B también funciona. Ah, claro, entonces es para tirarlas cuando estoy de normal. Y con el B era... Es verdad, es verdad. Para mientras estás volando las tiras con el B. Y si las quieres tirar de normal, pues con la otra, con la tecla esa que le asigné. Venga, vamos por aquí. Ahora ya me cuenta su vida otra vez. Claro que sí, sí soy buenísimo. Puedo tarjetear en distancia. Madre mía, tío hecho un crack. Yo creo que así voy a matar a la máscara. Voy a acabar con ella en un plis. Ya, vamos a ver al bicho este todo feo. Hija de puta. Si no me parezco en nada. Pobrecillo ese. Voy a ponernos aquí. Así giramos un poco la cámara. Mírate. No se parecen en nada. Ah, Link, haz un poco de ejercicio. Venga. Va, 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 va. Hay que estirar las ramas para no quedarte parado como este. Nos hacemos un selfie y a correr. Venga, a seguir. A ver con quién me encuentro ahora. Esta parte me recuerda un montón al templo del bosque, del Ocarina of Time. Ese paseillo ahí. Aquí creo que no me dejaré nada. Vamos a hacer ese acto de fe. De que no habrá ninguna pieza de corazón por ahí escondida, ni... Coño, anda. Esto es nuevo, esto no estaba en el de la Nintendo 64. Sí, por aquí debería estar el vendedor. Ah, vale. Esa frase mítica cada vez que mueres. Sale este tío riéndose y diciéndotelo. Hay una teoría muy buena que explica el por qué este señor no aparece cuando Link es un adulto en, en el Ocarina of Time. Y es que se supone que mientras Link estaba sellado en el Reino Sagrado, durante el tiempo que estaba durmiendo, es cuando ocurren todos los acontecimientos de aquí del Mayoras.
y que al no intervenir, pues la luna se estrella contra Termina. Y eso es lo que, en teoría, hay la explicación de por qué el vendedor este no aparece en el Ocarina of Time cuando Link es un adulto. Que te lo encontrabas ahí en la plaza del mercado. Claro que sí, campeón. 3 días, porque te tienes que ir, seguro. Te vas a ir al Valhalla. Hay tantísimas, tantísimas teorías de este juego que yo sugiero que si nunca lo habéis leído, nunca lo habéis jugado, echéis un vistazo. Porque es que es buenísimo en todos los aspectos de este juego, me encanta. De hecho, está catalogado como mejor que el Ocarina of Time. A pesar de que es más corto, porque nada más que tiene los 4 templos. eh, Luego te ibas a la luna, me parece que era. Y bueno, tenías que pasarte ahí unas cosillas y demás. Que me acuerdo que en el de Nintendo 64 nunca me lo llega a pasar. Me quedé en la parte de las pruebas de los Goron, que tenías que rodar ahí un montón y era una chapa de la leche. Años más tarde acabé viéndome el final del juego en YouTube, precisamente. Y lo retomé en un emulador de la Nintendo 64 y ahí ya sí me lo acabé. Así que bueno, a ver si lo puedo terminar ahora aquí en la 3DS, subiéndolo yo y dejando constancia. Que sí, hombre, que sí que le robasteis vosotros la máscara, no, no hace falta ser Sherlock Holmes. Bueno, a ver si puedo guardar para que no se alargue mucho el gameplay. Pero no me acuerdo si necesitaba la espada para activar la estatua del búho o qué. Sí, a los niños, a los bombers, hostia, es verdad. Eran muy graciosos los bombers, me encantaban. El perro de los... Anda, vete por ahí. Anda, café. Me acuerdo de una amiga que shipeaba a Café y Anju. Bueno, shipeaba, no, no sé si se podrá decir. Da igual, que se montaba unas historias entre ellos. Era también muy friki y fue ella la que me enseñó Zelda hace muchos años. Así que si estás viendo el vídeo, un saludo, Ana. Te mandaré recuerdos desde Japón. Hay que coger este hada porque luego hay que llevársela a la granada para reconstruirla. Había una manera de entrar a ver a Café, pero no me acuerdo ni en qué parte del día era, ni si era en el primer día. Me parece que tenía que ver tocándole la campanilla esta que tiene aquí. Y la rana, qué graciosa. Guapa. Aquí te tienes que poner la máscara de Breme, me parece que era. Para llevártela por ahí, de paseo. A ver. Toca la campanita, hombre. No, paso de la hada. No tengo prisa. Eche, vamos corriendo. Tiqui, 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 tiqui. ¡Uy! Ese es cabrón. Pues ya que no me dejas entrar, por lo menos te voy a tocar las narices un rato. Así sea lo que sea que hagas ahí dentro, te incordio un rato. Aquellos con posibles negocios, por favor, llamen al timbre. Abstenerse cartero. Bueno, venga, vamos a ver si podemos guardar o algo. Por aquí, este señor es muy divertido. Me parece que esto en la parte de que os comentaba antes, de que en la ciudad están todos con la negación de que la luna no se va a caer, no se va a caer. Si llegas al final, en los últimos minutos del tercer día, están todos los obreros llorando, en plan, cagaos ya de miedo, porque ya ven que realmente sí va a caer la luna y sí van a morir. No, vamos por aquí a guardar. A ver.
Pues mira, no me hizo falta la espada. Pues bueno, ya queda guardado. Y otro día seguiremos en el siguiente capítulo, reuniendo cosas. Hombre, el de las rupias, pero este no estaba aquí, este tenía que estar en la cuestecita de otro sitio. Este es más majo, te guarda el dinero y cuando retrocedes en el tiempo no lo pierdes. A la chato, déjame la marca y guárdame el dinero. Vamos a guardar otra vez. Y ya está. Pues nada, eso. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a like y otro día seguiremos un poquito más con la historia. A ver si la podemos terminar. La verdad es que me gustaría. Y así voy recordando un poquito más del juego. Venga, nos vemos.